A lo largo de las décadas, el circo de los hermanos Grimaldi había sido una leyenda en los pueblos más apartados. No tenía publicidad, ni carteles que anunciaran su llegada. Simplemente, una mañana cualquiera, la gente despertaba y encontraba una carpa roja y dorada en las afueras. El rumor se extendía rápidamente, y al caer la noche, las familias acudían al espectáculo, maravilladas por el lujo del escenario, la música y los artistas. Sin embargo, cuando el circo desaparecía, un escalofriante patrón se repetía. Siempre faltaban niños en el pueblo. Al principio, se pensaba que simplemente se habían perdido. Pero nunca volvían a encontrarlos. Las autoridades investigaban, pero nunca hallaban pruebas de que el circo estuviera involucrado. Y, como si el tiempo enterrara el miedo, cada década la historia se repetía. Hasta que un periodista, Adrián Monteverde, decidió llegar hasta el fondo del misterio. Adrián era un escritor de crónicas sobre fenómenos inexplicables. Había oído sobre los Grimaldi en diferentes relatos, siempre con fechas diferentes, pero con la misma consecuencia, desapariciones. Así que, cuando la noticia de un nuevo circo en un pueblo cercano llegó a sus oídos, supo que tenía que ir. Pagó su entrada y entró con su cámara oculta. El espectáculo era impresionante, trapecistas que flotaban más tiempo del que la física permitía, domadores que parecían hablar en susurros a bestias salvajes y un número final con Giulio, el payaso principal. Su maquillaje era grotesco, con una sonrisa alargada hasta las mejillas, y su risa tenía un eco metálico que ponía los pelos de punta. Cuando el show terminó, Adrián se escabulló entre las sombras. Esperó hasta que todos los asistentes se marcharon y los trabajadores comenzaron a desmontar la carpa. Entonces, vio algo que lo hizo contener la respiración. En lugar de cargar las jaulas con animales, los estaban llenando con niños. Pequeñas figuras envueltas en túnicas, con los ojos abiertos pero vacíos, eran conducidas en silencio por los artistas. Se apresuró a tomar fotos, pero en cuanto hizo el primer disparo, una mano helada se posó sobre su hombro. Giulio lo miraba directamente. ¿Quieres unirte al espectáculo?, susurró el payaso, con una voz hueca y burlona. Antes de que Adrián pudiera reaccionar, todo se apagó. Adrián despertó en la misma carpa, pero algo había cambiado. No sentía el peso de su cuerpo y cuando intentó moverse, su cuerpo obedeció con una fluidez antinatural. Miró sus manos, y no eran suyas. Eran pequeñas, de dedos delgados y pálidos. El terror lo invadió al ver su reflejo en un espejo cercano. Ya no era Adrián Monteverde. Era un niño más, con los mismos ojos vacíos que había visto antes. Desde la distancia, Giulio el payaso lo observaba con su sonrisa deformada. Bienvenido al elenco, pequeño. Es hora del siguiente show. A la mañana siguiente, el circo ya no estaba en el pueblo. Solo quedaron huellas en la tierra, y un nuevo niño desaparecido en la lista de los que nadie volvería a ver. Corría el año 1927 cuando un misterioso circo apareció en las afueras de un pequeño pueblo llamado Black Hollow. Nadie había oído hablar de él, pero los carteles negros con letras doradas anunciaban su llegada. El circo nocturno, un espectáculo que nunca olvidarás. Los habitantes no recordaban haber visto a los trabajadores levantar la carpa. Simplemente, una mañana estaba ahí, con sus enormes lonas negras ondeando como si fueran parte de la noche misma. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que lo habían visto materializarse entre la niebla. Otros aseguraban que la música del circo sonaba incluso cuando nadie estaba cerca. Sin embargo, la curiosidad venció al miedo, y al caer la noche, las entradas estaban agotadas. Los espectadores fueron recibidos por un presentador alto y delgado, vestido con un elegante traje de terciopelo negro. Su rostro era pálido, y sus ojos, algo en sus ojos inquietaba a los asistentes, aunque nadie podía describir exactamente qué. El espectáculo comenzó con números asombrosos. Trapecistas que flotaban en el aire más de lo humanamente posible. Malabaristas que hacían girar cuchillas afiladas con una precisión mortal, un domador de sombras, que manipulaba figuras sin dueño, formas oscuras que se movían por sí solas. Pero todo cambió cuando apareció el ilusionista,
un hombre de piel blanca como el mármol y dedos huesudos. Para su truco final, llevó a una joven al escenario y anunció que la partiría en dos. La chica sonreía nerviosa, pero confiada en que era solo un truco. La multitud contuvo la respiración cuando la sierra descendió, y el grito de la joven resonó en la carpa. Su torso cayó a un lado, sus piernas al otro. No había trucos. No había dobles fondos. Los aplausos se congelaron. El silencio fue absoluto. Entonces, la cabeza de la joven giró hacia la audiencia y su boca aún sonreía. Sus labios murmuraron algo imposible de escuchar. Y en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo desapareció. Damas y caballeros, anunció el presentador, con una reverencia exagerada, el espectáculo debe continuar. Pero la gente quería salir. Intentaron levantarse, pero algo andaba mal. Las salidas ya no estaban ahí. El pánico estalló. Algunos corrieron hacia las paredes de la carpa, pero solo encontraron más oscuridad. Era como si el circo mismo los hubiera tragado. El payaso de rostro blanco apareció entre la multitud, riendo con un sonido hueco. Sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. Uno a uno, los espectadores fueron arrastrados hacia las sombras. Sus cuerpos se desvanecían en el aire como si nunca hubieran existido. Sus gritos quedaron atrapados en la lona del circo, resonando como un eco eterno. A la mañana siguiente, Black Hollow estaba vacío. No quedaba un alma en el pueblo. Solo la carpa negra permanecía en el campo, esperando nuevos visitantes. Y así, con cada nueva ciudad que visitaba, el circo nocturno añadía más almas a su espectáculo. Porque una vez que entras, nunca puedes salir. Corría el año 1954 cuando el Gran Circo Doré, un espectáculo ambulante de renombre, llegó a la pequeña ciudad de Raven Hill. El pueblo entero acudió al evento, ansioso por ver las maravillas que ofrecían. Ese año, el director del circo, Elliot Moreau, anunció una sorpresa especial, un nuevo número jamás antes visto, protagonizado por un trapecista enigmático. Nadie en la compañía conocía su nombre real. Lo llamaban simplemente el espectro, porque siempre vestía de negro y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin rasgos. No tiene miedo, decía Moreau con orgullo. No usa red. No falla jamás. Y así fue. La primera noche, el público quedó hipnotizado. El trapecista volaba entre las barras con movimientos imposibles, como si no pesara nada, como si el aire lo sostuviera por voluntad propia. Pero algunos notaron algo inquietante. No respiraba. No sudaba. No parpadeaba. Y cuando terminó su número, se quedó inmóvil en la plataforma más alta, observando al público desde su máscara sin ojos. Con cada función, la popularidad del trapecista crecía. Pero tras bambalinas, los artistas comenzaron a desaparecer. Primero fue Louis, el malabarista. Dijeron que había huido, aunque dejó todas sus pertenencias. Luego Margot, la equilibrista. La última vez que la vieron, estaba mirando fijamente al trapecista en lo alto del escenario, como hipnotizada. El director Moreau intentó calmar los rumores, pero el miedo se extendía entre los empleados. Algo estaba mal con ese hombre sin rostro. Una noche, un curioso trabajador llamado René, el encargado de las luces, decidió seguir al trapecista hasta su caravana después del show. Espió por la rendija de la puerta, y lo que vio lo dejó sin aliento. El trapecista estaba de pie, inmóvil frente a un espejo. Y entonces, se quitó la máscara. Pero debajo no había un rostro. Solo piel lisa, como cera derretida. René retrocedió aterrorizado, tropezando con unas cajas. El ruido alertó al trapecista, quien lentamente giró su cabeza sin rasgos hacia él. En ese momento, René supo que estaba condenado. A la mañana siguiente, él también había desaparecido. El director Moreau, desesperado, intentó despedir al trapecista, pero el contrato que había firmado no tenía cláusula de salida. El espectro era parte del circo. Y el circo era suyo.
Una noche, el propio Moreau subió a la plataforma del trapecista, decidido a enfrentarlo. Lo encontró de pie, con la máscara en su mano. Pero antes de que pudiera gritar, una sombra envolvió su cuerpo y lo arrastró al vacío. Días después, el circo continuó su recorrido, como si nada hubiera pasado. Pero ahora, un nuevo director estaba al frente. Era un hombre alto, vestido con un impecable traje negro. Nadie recordaba haberlo visto antes. Y en lo alto del escenario, el trapecista volvía a realizar su acto, con una nueva máscara blanca. Una máscara que tenía los rasgos exactos de Elliot Moreau. Porque aquel que intentaba desafiar al espectro, terminaba convirtiéndose en él.